¿Estamos preparados para recibir la palabra? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, hacemos una oración, ¿verdad? Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más, de poder tener tu palabra delante nuestra, poderla leer, poderla entender. Y Señor, te pedimos que no solamente la leamos y la entendamos, sino que llevemos fruto también. Que lo que vamos a comprender en esta tarde pueda traducirse en transformación, en cambios en nuestra vida. Así que nos encomendamos a ti, Señor, para que tú lo hagas con la gracia, la fidelidad de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más tenemos la Biblia abierta en Génesis, capítulo 1. Y ahí encontramos el relato de la creación. Lo hemos escuchado muchas veces, ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar lo que hubo en el principio. De todas formas, lo vamos a repasar, lo vamos a leer esta tarde porque me gustaría que reflexionáramos acerca de cosas muy básicas, cosas que ya estaban en el principio. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este comienzo es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, después tuvo que tratar con la oscuridad. Con la oscuridad. Eso es lo primero que encontramos después de esa creación. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No sé si habéis estado alguna vez viajando en barco en alta mar, y habéis visto el mar, y eso es el abismo. Es una enorme profundidad. Casi da miedo pensar en ello, ¿verdad? Si te imaginas que el barco se va a hundir y que te vas a quedar en medio del mar, en plena oscuridad, sin una luz que te guíe, es hasta terrorífico. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta sensación? Por la sencilla razón de que no fuimos creados para la oscuridad y no fuimos creados para el abismo. Pero aquí tenemos a Dios, primero de todo, teniendo que tratar con esa oscuridad y con ese abismo. Así que Dios va a tener que traer cambios, porque su intención no es mantener eso como es, como está, sino hacerlo producir, hacerlo un lugar habitable, hacerlo un hogar para sus hijos. Pero para que eso fuera posible tendría que traer cambios. Y esto es lo que vemos en el versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz. Lo primero que Dios tuvo en mente cuando estaba delante de la oscuridad era: aquí hace falta luz. ¿Sabes? La tierra en muchas formas nos representa a nosotros. En el mismo Génesis, en los mismos capítulos, capítulo 1 y 2, encontramos no solo la creación de todas las cosas, sino también la creación del ser humano, principalmente la creación del ser humano. Ahora, la creación nuestra está estrechamente relacionada con la tierra. Dios nos tomó de la tierra, nos hizo del polvo, tomó tierra en sus manos y le dio forma. Y después le iba a dar vida. Pero primero le iba a dar forma.
La tierra y el ser humano están tan estrechamente unidos y ligados que no podríamos vivir el uno sin el otro. ¿No es cierto? Si cualquier ser humano intenta vivir fuera de la tierra, tendrá muchas dificultades, porque no fue creado para estar fuera, sino dentro. Así que nuestra relación es tan estrecha y a veces tan intensa que nos parecemos mucho. Lo que sufre la tierra, lo sufrimos nosotros. Cuando la tierra se llena de luz, también nosotros nos llenamos de alegría, de optimismo. Lo vemos en los cambios estacionales, ¿o no? Cuando pasamos el invierno, que hay más oscuridad, hay menos horas de luz, también nosotros parece que estamos más inclinados a estar quietos, ¿verdad? Nos quedamos más en casa, hasta nos podemos poner tristes, hasta nos cansamos de alguna forma de que haya tanto tiempo de oscuridad. Anhelamos la luz. Queremos que venga la primavera, queremos que venga el verano y queremos que haya más tiempo de luz. Somos creados para la luz. Y de la misma forma que la tierra se transforma con la luz y conforme la luz avanza en la estación, los días se alargan y la vida también prospera y da fruto. Es muy difícil dar mucho fruto en la oscuridad. Pero cuando llega la luz, las cosas cambian. Para traer esos cambios, Dios tenía que poner luz en la tierra. Y eso es lo que hizo, sea la luz. Y de pronto fue la luz. Y esto iba a iniciar la gran transformación. La tierra, recuerda, estaba desordenada, vacía. Parece difícil que esté desordenado y vacío, porque cuando hablamos de desordenado, hablamos de un montón de cosas que no están en su sitio, ¿verdad? Pero es el sentimiento también de la oscuridad, no solo en la tierra, sino en nuestra propia vida. Cuando nos perdemos en nuestros pensamientos, cuando de pronto no sabemos qué pensar, hacia dónde tirar, estamos frente a demasiados problemas y no sabemos si habrá una solución, y nuestra mente se pone en marcha y comenzamos a buscar respuestas, comenzamos a tratar de razonar y de pronto nos podemos sentir que nos hemos perdido. No sabemos qué hacer, no sabemos si hay una solución. Ese es el sentimiento. La tierra estaba vacía porque le faltaba vida, le faltaba respuesta, les faltaba luz, le faltaba propósito, le faltaba la mano y la inspiración de Dios. Así estamos nosotros cuando estamos en oscuridad, en nuestra oscuridad. No nos extrañemos si vemos que el mundo es un gran vacío y un gran desorden. Porque cuando no hay luz, esto es lo natural, esto es lo que se produce. Cuando observas a alguien que parece más bien perdido, que es incapaz de hacer lo correcto, que se siente completamente agobiado, aturdido por los problemas, por las dificultades, que está estresado y que no sabe qué va a pasar con su vida, es peligroso, es un momento difícil. Lo primero que le falta es luz. La primera necesidad de todo ser humano, la primera necesidad de toda la existencia es la luz. Sin la luz
estamos perdidos. ¿Podemos entender eso? Vio Dios, dice el versículo 4, que la luz era buena. Y entonces hizo algo que también quiere hacer en la vida de las personas. Separar la luz de las tinieblas. ¿Te diste cuenta que es muy difícil mantenerlas unidas? Es muy difícil tener luz y oscuridad a la vez. Tener oscuridad es fácil. Tener luz también relativamente es fácil, pero juntarlas es imposible. ¿Por qué? Porque Dios las separó. Dios quiso que entendiésemos que por más profunda que fuera la oscuridad, tan pronto como llegara la luz, la oscuridad desaparecería. Este es el mensaje que Dios quiso dejar claro en su creación. Porque Él sabía que como seres humanos íbamos a pasar nuestras noches, nuestros momentos de oscuridad, nuestros momentos de dolor, nuestros momentos de no ver con claridad, no saber hacia dónde vamos, ni cuál será el resultado, si saldremos del problema o pereceremos con el problema. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has visto en un callejón sin salida? ¿Te has visto que no sabías si ibas a salir vivo de esa situación, de esa circunstancia? Dios lo permite, porque Él también nos ha puesto aquí para que experimentemos la oscuridad. Él podría haber dicho, bueno, ya ha estado la oscuridad lo suficiente, ahora voy a hacer luz y no más oscuridad. ¿Podría haberlo hecho? Sin duda que sí. Podría haber dicho, bueno, la oscuridad no es buena, ahora vamos a hacer solo luz. Pero no lo hizo así. Dijo, vamos a separarlos, pero van a estar aquí. Y mientras la tierra esté como está, habrá día y noche. Habrá luz y oscuridad. Y esto ocurre también en tu vida y en la mía. A todos nos gustaría que siempre todo fuera brillante, ¿o no? Nos gustaría que todo fuera fácil, que nunca hubiera dificultad, que nunca hubiera necesidad, que todo estuviera resuelto. Déjame darte una buena noticia. También existe ese lugar. También Dios tiene ese lugar preparado para nosotros. Un lugar donde no habrá noche. Nunca habrá oscuridad. Pero todavía no hemos llegado, ¿verdad? Y estamos aquí porque queramos o no, nos guste o no, necesitamos todavía la oscuridad. Necesitamos pasar por la oscuridad. La vida humana es difícil. Y es difícil por esos contrastes. ¿No te has cansado alguna vez de, vaya, y otra vez estoy con este problema? Ya pensaba que lo tenía resuelto. Ya pensaba que nunca más me iba a ver en esta situación y aquí estoy otra vez. ¿Te has visto así? ¿Te has sentido así alguna vez? Y de nuevo el problema. Mira que habíamos orado para que a ver si esto se acaba. Y se acabó por un momento. Amaneció, brilló el sol y sonreímos. Ah, gracias Señor por un nuevo día. ¿Te acuerdas? Hasta la Biblia nos dice que
con cada amanecer se manifiesta la misericordia del Señor. ¿Cierto? El Señor es bueno y misericordioso, pero tenemos un problema. Tenemos el problema de que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, del valor que es contar con la gracia y la misericordia de Dios. Y estamos tentados a aprovechar el día, a aprovechar la luz, a aprovechar las mejores condiciones, a aprovechar lo bueno que viene a nuestra vida para hacer lo que no es tan bueno. Sin darnos cuenta de que lo que no hagamos de bien será una obra de las tinieblas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, Señor, necesito un poco más de tinieblas. Necesito otra noche. Hasta el cuerpo nos lo pide, ¿o no? Cuando llega la luz, cuando llega el día, cuando llega todo lo que es bueno para nosotros, estamos tentados a dar el máximo, a hacer todo lo que podamos, a aprovechar el momento. Y nos podemos emplear tan a fondo que acabamos rendidos. ¿Te imaginas que estemos agotados y no llegue la noche? Y no podamos descansar. Y tengamos que hacer nosotros nuestra propia oscuridad. ¿Te has hecho alguna vez tu propia oscuridad? Eso pasa cuando tienes el turno de noche, ¿no? Que trabajas por la noche y por el día tienes que dormir. ¿Y qué haces para dormir? Cierras todas las ventanas, echas todas las cortinas, procuras que no haya luz en ninguna parte porque necesitas descansar. Hasta Dios ha preparado el cuerpo humano con eso. ¿Sabes qué pasa cuando baja el sol? Cuando la tarde ya declina, se va y viene la noche, nuestro cuerpo comienza a segregar una sustancia que se llama melatonina. ¿Y eso para qué sirve? ¿Sabes qué hace la melatonina en nosotros? Nos hace bostezar. Y empezamos a sentir que deberíamos de descansar y recuperarnos. Dios tiene un propósito para todo. Hasta la oscuridad es necesaria en cierta medida en nuestra vida. Y eso significa que también los problemas los necesitamos. Que también necesitamos dificultades. ¿Sabes cuál es el pez más valiente de todos? El salmón. ¿Sabes qué hace el salmón? El salmón se pasa una parte de su vida descendiendo por el río, siguiendo la corriente, lo cual es coser y cantar. Y llega hasta el mar y encuentra toda el agua que necesita. Y lo disfruta. Pero después, él siente dentro el llamado a regresar a donde salió, de donde salió. Y entonces tiene que volver al río e ir contracorriente. ¿Te imaginas? Tener que llegar a la fuente de donde saliste yendo contracorriente. Por eso es un pez tan valeroso. Es capaz de luchar contra la corriente para lograr su objetivo. Pero eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. ¿Sabes que los cobardes no entrarán en el reino de Dios?
¿Sabes qué dice la Escritura eso, verdad? Que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no llegan a donde tienen que llegar. Se dejan llevar por la corriente. Es más fácil. Se dejan arrastrar por el río. Se disfruta más. Es menos esfuerzo. Es más suave, más tranquilo. Quizás te sientes que estás más cómodo o que tienes más control. Pero no es mejor. Dios nos creó para hacernos valientes, para enseñarnos a ir contracorriente, a pelear como ese pez, a ir hasta la fuente. ¿Te acuerdas lo que dice el final de Eclesiastés? Que llega un momento de punto y final para la vida. Y entonces tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver a las manos de Dios. Pero ¿cómo vamos a volver a las manos de Dios si nunca nos ejercitamos en buscarle? Si éramos demasiado cómodos, si estábamos demasiado en la corriente, siguiendo al mundo, y nunca fuimos suficientemente valientes como para decir, cuidado, yo soy de Cristo. Yo soy de la luz, yo soy hijo de la luz. Yo no soy de las tinieblas, yo no soy del abismo. Y entonces pongo mis ojos en la fuente, pongo mis ojos en la luz y lucho. ¿Te diste cuenta cómo la oración esa vez es una lucha? ¿No te has sentido así alguna vez? Que sabías que tenías que orar, pero no tenías ganas, no tenías fuerzas, no tenías tiempo. Era como una necesidad, pero qué poco me apetece. Eso es un problema en la iglesia. Porque podemos poner 1000 excusas para no orar. Estoy muy cansado. ¿Te imaginas que el salmón dijera, estoy demasiado cansado para subir río arriba? ¿Sabes qué le pasaría? No llevaría fruto. ¿Qué hace el pez, el salmón, cuando llega a la fuente de donde salió? ¿Sabes qué hace? Se reproduce. Lleva fruto, se multiplica. Ese es su premio. Que porque estuvo dispuesto a luchar, ser valiente, para llegar al objetivo, a llegar a la fuente contracorriente, Dios le dio fruto. ¿Cómo vamos a llevar fruto si no estamos dispuestos a conquistar, a luchar, a lograr los objetivos de Dios para nuestra vida? Muchos hombres de Dios se vieron en situaciones extremas, incluso de oscuridad. Lo hemos hablado muchas veces. Son personajes tremendamente conocidos en la Escritura. Y a veces esa oscuridad estaba representada por un desierto, o a veces por un arca, a veces por un pozo, a veces por una cueva. Cada uno de esos lugares eran lugares de oscuridad. Representaban la dificultad, representaban la noche, representaban esos momentos en que uno se siente mal, porque sabe que no es fácil. No es fácil. No es fácil atravesar esos momentos. ¿Te piensas que fue fácil para Noé y su familia estar 1 año flotando en un arca? No fue fácil. Hombre, era peor estar ahogado, ¿no?
Pero bueno, un año dentro de un arca sin poderla controlar, porque no tenía un timón para controlarla, ni unas velas. Estaban completamente a merced de lo que Dios hiciera. Era una prueba de confianza. Una prueba de confianza. ¿Sabes que Dios sigue llamándonos al arca? Dios no ha terminado con nosotros. Él todavía nos está llamando a entrar en el arca. ¿Sabes qué es ese arca? Es un lugar de oscuridad y es un lugar de confianza completa. Porque tú no puedes llevar el control. Tienes que dejarlo en las manos de Dios. Y decir, Señor, tú me has provisto este arca, será oscuro, no tiene grandes ventanales, no tiene panorámicas, tiene un poquitín de mal olor, hay mucho animal aquí dentro, ¿verdad? Es incómodo y tengo que trabajar porque tengo que echarles de comer, tengo que cuidar de ellos, etcétera. Mucho trabajo y además con poca luz. Pero es necesario. Sin ello no habría género humano sobre la tierra. Todos habrían perecido. Dios pasa a su remanente, a los suyos, por la oscuridad, antes de que vean la luz. Antes de que vean la luz que nunca se apagará. La luz eterna que estará con nosotros por toda la eternidad. Somos hijos de la luz. Pero primero tenemos que dejar que esa luz viva en nosotros, brille en nosotros. Es por eso que el Evangelio de Juan se parece tanto al Génesis, por lo menos en el primer capítulo. En el principio era la luz, en el principio era el verbo, dice, la palabra. Y era lo mismo, porque la luz y la palabra es la misma persona. Se llama Jesús. Amén. Y Él estaba ya en el principio, y todo fue hecho por Él y para Él. Y la oscuridad estaba sobre la tierra. La tierra estaba oscura por el pecado, oscurecida por la maldad. La tierra estaba oscurecida por el ser humano corrupto, por toda la maldad que había. Así que Dios envió la luz, hágase la luz. Y ese era Jesús. Y Jesús vino al mundo para alumbrar las tinieblas. Ahora, ¿a quién alumbra Jesús? Dice que la luz que Jesús traía era para todo hombre, ¿es cierto? Para todo ser humano, pero ¿tú piensas que todo ser humano acepta la luz? ¿Todo ser humano acepta la luz? ¿La luz? No. ¿Por qué no la aceptan? Jesús lo explica en el capítulo 3 de Juan. La oscuridad representa la condenación. La oscuridad representa las malas obras, la maldad, la violencia, el egoísmo. Todo lo que está relacionado con la maldad que hay en el corazón del ser humano son tinieblas, es tinieblas. Pero Jesús quiere venir a alumbrar esas tinieblas
para que desaparezcan. Pero, ¿qué dice Jesús? Yo no he venido a juzgar al mundo, he venido a salvar al mundo. No he venido a condenar a las personas que están en tinieblas. He venido para darles luz, para que salgan de las tinieblas. Pero esta es la condenación, explica. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron, prefirieron, escogieron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y no querían venir a la luz para que Dios no los reprendiera. Porque este es el mensaje del Evangelio. En ti hay tinieblas. Arrepiéntete, porque la luz quiere vivir en ti. Tienes que estar dispuesto a abandonar las tinieblas, porque si te acomodas a las tinieblas, si te acomodas a tu forma de vida sin Dios, ya no habrá esperanza para ti. No habría esperanza. Por tanto, tú tienes que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer con las tinieblas que hay en mí? Y entonces escojo la luz. Y oro, Señor, líbrame de mis tinieblas. Líbrame de mi maldad. Líbrame de las cosas que no hago bien. Líbrame de todo aquello que no se corresponde con tu voluntad, que no es parte de tu verdad, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, que es del mundo, pero el mundo está en tinieblas. Y si no salgo de las tinieblas, acabaré perdido con el mundo. ¿Podemos entender eso? ¿Vemos la relación que hay entre la luz y las tinieblas? Pero muchas veces no corremos tan rápidamente a la luz. Porque hemos acariciado, atesorado, nos hemos acomodado, nos hemos habituado a las tinieblas. No, pero todo el mundo lo hace. ¿Sí? Mira, la gente lo hace y no pasa nada. Mira, la gente vive en pecado y no aprecian la misericordia de Dios, no aprecian la gracia, la compasión, el amor de Dios. Por eso Dios tiene que dejar que las tinieblas se manifiesten de una forma más poderosa, más terrible. ¿No has tenido la sensación de haber pasado últimamente por una zona de oscuridad y tinieblas? Todos las pasamos. Nuestra vida tiene montañas donde parece que nunca se va el sol y valles en donde parece que nunca llega. Hay zonas de luz, momentos de luz, zonas de sombra, momentos de sombra. El arca, ¿te acuerdas de José? Él también vivía en la luz. Tenía un padre que le amaba, hasta le hizo una túnica de colores, una túnica de luz, llena de todos esos colores que sabemos que proceden de la luz. Hasta era el favorito de su padre. Lo tenía fácil. Pero Dios sabía lo que José necesitaba.
José necesitaba experimentar un poco de tinieblas. Y fue entonces cuando sus hermanos le vendieron y le metieron, ¿dónde? En el pozo. En un pozo. Estuvo a punto de morir allí. Dios no lo permitió. Y finalmente lo sacaron. Pero ¿para qué lo sacaron? Para venderlo. Para otro pozo. Ser esclavo. Y siendo esclavo, y parecía que todo le iba a ir bien y que todo iba mejor, de pronto acabó en la cárcel, otro agujero. Era su tiempo de tinieblas. ¿Sabes por qué José es un ejemplo tan bueno para todos nosotros? Porque José sabía cómo resplandecer en medio de las tinieblas. Jesús, ¿sabes? Los antepasados de Jesús, los personajes que nos representan a Jesús en la historia, siempre son como pequeñas luces en medio de esa historia muchas veces triste del pueblo de Israel. Esas pequeñas luces como José nos estaban hablando del Mesías. Un día llegará la luz. Y no será para una persona sola, será para todo el que la quiera. José fue esa pequeña luz y estando como esclavo brilló. Y allá donde él estaba resplandecía y las cosas prosperaban y llevaba fruto. Era un buen trabajador, era un buen administrador y le iba a mejor. Pero Dios no había terminado con él, así que le mandó a la cárcel. No, Dios no le mandó a la cárcel, le mandó el diablo. Bueno, da igual. Porque sin Dios, si Dios no da permiso, no pasará nada. Dios está al control, amén. Así que Dios permitió que llegara a la cárcel. ¿Y sabes qué pasó en la cárcel? Brilló. Hasta el punto que todo estaba en sus manos. Él era el jefe de la cárcel. Ahí brilló, pero era un lugar de oscuridad. Y finalmente Dios le sacó de allí, ¿o no? ¿Te acuerdas cuando Saúl persiguió a David? Saúl estaba tremendamente celoso de David, porque la gente le alababa más que a él. Alababan las proezas, la valentía de David, porque era un hombre tremendamente valiente, un joven muy valiente. Y eso era de admirar. Y la gente lo valoraba, lo apreciaba. Pero Saúl, como rey, se puso tan celoso de él que lo desterró, lo echó del reino. ¿Te acuerdas dónde se fue David? Primera de Samuel, capítulo 22. A una cueva. La cueva de Adulam. Una cueva. Era su momento de oscuridad, su momento de persecución, su momento también de tristeza. Era un tiempo difícil. ¿Y sabes qué pasó en aquella cueva? Él llegó con su familia, pero de pronto empezó a venir gente, más y más y más y más, hasta 400 familias venían. La cueva tenía que ser grande, ¿verdad? Sí, la cueva era grande. Pero ¿quién piensas que venía allí? Todos los que estaban contentos, que las cosas le iban de maravilla, todos los exitosos.
¿Todos los que estaban en la luz? No. Todo de Vinieron todos los que estaban pasándolo mal, endeudados, enlutados, tristes, deprimidos. Todos los que estaban pasándolo malamente dijeron, nos vamos con David. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a amargar más la vida o qué? era valiente. Sí. No, ellos sabían que David brillaba. David brillaba. Necesitamos un poco de luz. ¿Sabes qué hizo David con aquellos hombres? Con aquellos 400 hombres. Les transmitió luz. Les dio confianza en Dios. Les ayudó a mirar al Señor y esperar en Él. Les cantaba canciones de confianza y de esperanza. ¿Sabes que David era cantante? ¿Buen guitarrista? ¿O arpista? Prestemos atención a estas cosas, porque estamos entrando en un momento tremendamente oscuro de la historia. ¿Sabes? El profeta dice, ¿por qué desearéis el día del Señor? ¿Cuántos queremos que el Señor vuelva? Madre mía. ¿Queremos que el Señor vuelva? Pero será muy... ¿Amén? Amén. Dije, ¿O queremos que se espere un poco más? que venga, pero ¿quién va a aguantar? ¿Queremos que vuelva? Déjame llevarte a alguna escritura muy interesante al respecto. Este es el contraste que encontramos. Porque el día del Señor se supone que sea un día glorioso, ¿o no? Sería un día para disfrutar, para gozarnos en él. ¿Cuál es el problema? El problema es que para llegar por ahí, primero hay que atravesar un túnel. Primero viene un túnel. Esto es lo que dice el profeta. Yo sé que en aquel tiempo no había túneles. Vamos a leer un momento Amós capítulo 5. Dice así, leo desde el versículo 18. Son versículos un poco extraños, un poco difíciles, pero son reales. ¡Ay de los que desean el día del Señor! ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿De qué está hablando? Está hablando de lo mismo que Jesús nos dijo, que habrá tribulación en aquellos días. Habrá tribulación. Tendremos que atravesar tribulación. Y la tribulación puede tener muchas formas. Puede tener forma de persecución, puede tener forma de enfermedad, puede tener forma de escasez, de hambre, atravesar un desierto.
dejar atrás todo lo que uno tiene, no poder llevar nada. Pero queremos que venga el Señor, ¿o no? Tú dices, no, Dios no va a permitir que pasemos eso, ¿no? ¿No crees que el salmón tiene que subir contracorriente con toda dificultad de por medio hasta llegar a donde Dios le quiere tener? El reino de Dios es para los valientes. El reino de Dios es para los valientes. Por tanto, esforcémonos y seamos valientes. ¿Cuántas veces hemos citado esa escritura de Josué 1? Esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que Dios ha dicho. Esfuérzate y sé valiente. No podemos quedarnos en la comodidad, no podemos quedarnos dormidos en la oscuridad. Las vírgenes se quedaron dormidas, ¿cierto? ¿No dice eso en Mateo 25, cuando Jesús dio la parábola de las vírgenes? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuál era la diferencia? 5 tenían luz y las otras no tenían luz. Necesitamos mantener viva la llama de Dios, la llama de su Espíritu, la llama de la verdad, la llama de la comunión con Dios, la llama de la fe, del amor, de todo lo que viene de Dios. Tenemos que mantenerlo y no va a ser fácil, no es fácil. ¿O es fácil ser cristiano en este mundo? No. ¿Es fácil? No. ¿Te resulta fácil ser cristiano? No. ¿Queremos que venga el Señor? Amén. Entonces seamos valientes Aleluya. y vayamos contra corriente. Amén. ¿Podemos orar por eso? Señor, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña el propósito por el cual atravesamos la noche y el día, la oscuridad y la luz, los buenos tiempos y los malos tiempos también. Y te damos gracias por cada uno de ellos, porque sabemos que vienen de ti. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser valientes, a mirar siempre hacia ti, a tener nuestros ojos en la luz, a tener nuestros ojos en tu reino, para que venga lo que venga, lo atravesemos con determinación, perseverando hasta el fin, sabiendo que tú vendrás y nos llevarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.